Código IGS y su aplicación práctica. Clase 1. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de algo que lleva ya casi 25 años de existencia y es un tema que se puede dar de distintas maneras, pero la idea es que sea descontracturado, porque hablar del código IGS o ISM es sin duda hablar de algo taxativo, duro, que son en la práctica, o en la teoría mejor dicho, 9 hojas, y en la práctica representa mucho más. Vamos a llevarlo de una manera organizada para que tengamos la percepción correcta de cuáles son los fundamentos de este código creado allá hace casi 25 años. Hablemos primero de sistema. Acá, por ejemplo, ¿hay un sistema? En principio podríamos decir que están organizados. Cada uno hace o coloca su lugar de espera con un zapato, una zapatilla o un OJ y está sentado. De alguna manera es un sistema no formal, pero sistema al fin. Tiene, digamos, alguna regla y alguna cuestión organizada. ¿Qué pasa acá? ¿Hay un sistema? Bueno, podríamos decir que hay también una organización en función de una tarea específica con lineamientos definidos, equipo de protección. Es decir, podríamos considerar a priori, solamente mirando la foto, que hay un sistema de trabajo organizado. ¿Y acá hay un sistema? Y evidentemente también, y ustedes podrán adoptar la postura que quieran, pero sin embargo vamos a coincidir que es un sistema que va a tener una consecuencia bastante negativa, y de hecho la tuvo, porque no hay nada peor que hacer bien lo que no sirve, o en todo caso trabajar en condiciones o con acciones inseguras. Entonces, ¿qué sería un sistema correctamente aplicado? ¿Debe adaptarse a las personas o las personas deben adaptarse al sistema? ¿Cómo lo imaginamos? ¿Algo así? ¿Adaptable? Claro, acá ¿cuál sería la condición de seguridad? ¿Cuál sería la condición de riesgo? ¿Cuál sería en definitiva el parámetro de construcción de este sistema? ¿Solamente la practicidad o en todo caso la actitud temeraria? Como sea, debemos empezar a hablar de sistema empezando por identificar condiciones y acciones inseguras, porque en definitiva nosotros cuando hablamos de sistemas de seguridad, que es nuestro tema de hoy, hablamos de riesgo. Y el riesgo tiene que ver con los peligros que tenemos que enfrentar, y esto a su vez conlleva el accidente. Entonces debe haber una combinación exitosa entre el sistema de trabajo y quienes lo llevan adelante para que el riesgo sea tolerable y obviamente el accidente tenga tendencia cero. ¿Qué sería entonces un sistema de gestión? ¿Cómo lo podríamos definir? Claro, un sistema de gestión es una herramienta que permite controlar, planificar, organizar, automatizar las tareas administrativas en una organización. Y un sistema de gestión analiza los rendimientos y los riesgos y otorga en el ambiente laboral una característica de eficiencia y sostenibilidad. ¿Y el personal qué implicancia tiene? Y bueno, es fundamental porque el personal no es descartable ni consumible, es de hecho quien lleva el sistema adelante y por ende debe tener percepción de la seguridad y conciencia de cuáles son los riesgos que está asumiendo. Veamos esta situación. ¿Qué falló aquí? Hay un accidente, una persona que traspasa el parabrisas del auto. ¿Qué ocurrió? Podemos analizar que el auto tenía cinturón, que falló el sistema, la gestión del ocupante en manejar, ambos, es decir, podría haber una multicausalidad. Y eso que el cinturón de seguridad fue diseñado en los años 40 y se comenzó a usar entre los 70 y 80 porque se creía que usar cinturón era como decir que el auto era inseguro. Fíjense qué contradicción. Ahora, ¿qué pasó con los años? Más allá de la existencia del cinturón y de otros sistemas que se han mejorado hoy día como el airbag, mucha gente siguió falleciendo en accidentes de tránsito. Por falta de conocimiento, por falta de aplicación, en definitiva, un sistema que no estaba acorde a las condiciones que debían resguardarse, en este caso, la seguridad de la vida. Lo curioso es que hay un elemento que ya vamos a ver que se llama factor humano, que hace que más allá de que existe un sistema, como hay personas que lo llevan y hay actitudes de las personas, es decir, comportamientos conductuales, sigue habiendo gente que fallece y no usa el cinturón. Es decir, que el factor humano influye en las decisiones y puede ser hacer de contrapeso en el sentido de acercarnos o alejarnos a la complicación que tiene un accidente.
¿Cuál es el sistema de trabajo que tiene este tripulante? ¿Sabrá que está expuesto a un peligro con daño para su integridad física? ¿Sabrá que todas estas formas de operar le prevendrían de un accidente y que tiene una cantidad de posibilidades de disminución en función del uso de dispositivos, sistemas, procedimientos, etc.? Si está integrado a la persona y la persona integra parte del sistema, se instala una cultura y por ende la persona tiene una percepción correcta de la seguridad y corrige la acción o la condición, no solamente la propia, sino la ajena. Por eso la base de los sistemas se sustenta en el conocimiento de los peligros. Esa es la forma de generar una cultura. Y la compañía es responsable de la operación segura de los buques y estos entonces serán tan buenos como la gestión que realicen. A veces identificar un peligro debería ser tan fácil como ver este paraguas amarillo entre paraguas negros. Pero si nos ponemos este desafío, puede no ser tan fácil detectar un peligro. Imagínense en el tiempo que dura esta exposición, si ustedes pueden identificar en esta foto, en esta imagen, peligros en el sentido de condiciones o acciones. Eso les da una percepción del modo de identificar o de representar la seguridad que cada uno tiene al ver esta imagen. Claro, ¿qué es una compañía en el sentido del sistema? ¿Solamente la construcción edilicia? ¿Solamente el nombre, la marca, la cantidad de hardware de buques que tiene? Más allá de la definición, la compañía es todo, tierra y buque. Es decir, no puede haber una disociación entre uno y otro, porque todos formamos parte de la compañía. Y trabajar con seguridad es mucho más que tener buenos procedimientos. Hay que tener conocimiento de la gestión. Es decir, ustedes podrían tener buenos procedimientos y no leerlos, y entonces no tener o tener solamente una condición de usos y costumbres. Por lo tanto, el sistema se mantendría o estaría vigente más allá de lo que esté escrito. Por eso hay una relación simbiótica entre unos y otros, pero también entre los pares que aplican el sistema para poder no solamente llevarlo adelante, sino mejorarlo o enriquecerlo. Hay que aceptar conscientemente las prácticas seguras como un sistema de gestión que sea perfectible, y trabajar el factor humano es la clave para eliminar la relación de los accidentes. Por eso los sistemas físicamente pueden ser perfectos, pero hay que verlos rodar. En el papel todo luce maravilloso. En la práctica ahí está la realidad y los ajustes que deberían hacerse. Fíjense qué representa cada escena. En el primer caso, un cabo en mal estado es una condición insegura. En el segundo caso, una situación de acción insegura al estar en la línea del cabo, pasando el brazo. La tercera, un cuasi accidente, situaciones que no llegan a tener consecuencias. Y en la cuarta, un accidente, es decir, un elemento que genera una falla, un daño y obviamente una condición deficitaria. ¿Qué significa en la práctica? Que uno no puede ignorar la condición de un sistema de seguridad si no considera los riesgos y las salvaguardas que deben aplicarse. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia de trabajar mal? Más allá de tener un sistema, en todo caso nadie querría que ocurrieran los accidentes, pero si ocurren hay una falla en la prevención y los sistemas de gestión de seguridad son básicamente preventivos. ¿Qué consecuencias traería trabajar fuera de la prevención? Accidentes personales, laborales y accidentes operativos de navegación que pueden llevar inclusive al desastre y a la muerte. Si la seguridad debe ser lo primero, hay que trabajar para que el accidente tienda a cero. Hay una relación entre la prevención y la mitigación. Cuanto más prevención, menos probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que los sistemas rindan en ese sentido y sean a la larga productivos? Bueno, la compañía tiene que adoptar un sistema integral más allá de lo comercial. No es solamente la condición comercial, que por supuesto tiene un valor importantísimo, sino es el cómo se lo lleva adelante. En definitiva, nuestro sistema de gestión es un sistema de gestión para transportar con seguridad, no para transportar de cualquier manera. Y tiene que ser entonces un modelo organizado y estructurado, basado en documentos, porque hay una parte administrativa de la gestión
que permitan entonces que el personal de la compañía implemente o implante de forma eficaz los principios determinados por la compañía. El objetivo básicamente de este sistema es alimentar, construir, generar, crear la prevención y con ello la cultura de la organización, la cultura de la seguridad. Claro, no se puede prevenir lo que no se conoce y no se puede gestionar lo que no se previene. ¿Cómo cae esto en la condición SOLAS, en la condición OMI, en relación a la gestión de la seguridad de los buques? Acá vamos al origen, el origen y lo que termina siendo una modificación en el SOLAS al inaugurarse el capítulo 9. De todos los capítulos del SOLAS, vemos que hay algunos capítulos dobles, pero el capítulo 9, hasta la época que nos vamos a referir, no tenía existencia real y esto se genera justamente por la falla en la condición preventiva que tenía no solamente la actividad naviera, sino la propia OMI. Entonces, el hecho de la accidentología o el accidente como una condición frecuente empieza a preocupar y se analizan entonces modelos de gestión o modelos de administración de los riesgos. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué antecedentes podemos mencionar? Yo voy a mencionar tres que creo que son los fundamentales. Está reconocido que en los estudios que se han generado, por ejemplo, entre el periodo 87 y 91, 481 buques mercantes, 80% de los siniestros marítimos originados por error humano, y se concluyó que el 75% de estos eventos se debieron a excesiva carga de trabajo y formación inadecuada de la tripulación. Estamos hablando de una época donde los estándares formales no estaban consolidados. Primer antecedente, caso Herald Free Enterprise, 6 de marzo de 1987. Un transbordador con una falla en una de las puertas sale a navegar, una condición irregular en la línea de este transbordador que rompe con la frecuencia habitual que tenía y genera un daño con el posterior hundimiento. En realidad fue un apoyo sobre fondo con una pérdida de importante cantidad de vidas, más de 195 personas, y tal vez sea el primer antecedente en los cuales los tribunales que juzgaron este caso hicieron responsable al parte del personal de la compañía de tierra por el hecho de generar la condición insegura. Segundo antecedente, varadura del Exxon Valdez, 24 de marzo de 1989, caso archiconocido, que da lugar a la resolución 647 de la Asamblea 16. Tomen en cuenta que estamos progresando con los números de las asambleas hasta llegar al número 18 y que da lugar a las directrices sobre gestión para la seguridad operacional del buque y prevención de la contaminación. Acá no hablamos además de las vidas humanas, sino que agregamos la prevención de la contaminación. Es decir, que acá empezamos a preparar ya una forma que va a ser consolidada del Código de Gestión de Seguridad. Y yo diría que lo que ya termina de cerrar la condición de la existencia del código en un sentido ya todavía de mayor peso y que digamos que cierra definitivamente cualquier tipo de hendidura sobre si esto era aplicable forzosamente, fue lo que ocurrió el 6 de abril de 1990 con el ferry Scandinavian Star, que comenzó a incendiarse y que se extendió el fuego de forma imposible de parar, digamos, y generó la muerte de 159 pasajeros. Este incendio motivó que, por ejemplo, los países nórdicos, que estaban basados en las normas 9000, propusieran al Comité de Seguridad Marítima de la OMI, el MSC 59, el sistema de gestión que sea obligatorio a todos los buques con un registro bruto de más de 500 toneladas. Fíjense que estos antecedentes generaron que pasáramos de algo recomendatorio a algo totalmente obligatorio, que fue el código ISM. Con estos tres casos que vimos, sumado a la propuesta noruega, fue lo que dio origen a la enmienda de la resolución A647, que además incluía la figura de una persona que tenía que garantizar el nexo entre tierra y buque, conocida como persona designada, y entonces esto fue corroborado en la Asamblea 17 por resolución A680. Y así finalmente, el 4 de noviembre de 1993, la Asamblea 18 aprobó la resolución A741 que crea definitivamente el código con el objetivo de garantizar la seguridad operacional de los buques, es decir, proporcionar una normativa internacional para la gestión y operación de buques en condiciones de seguridad
y prevención de la contaminación. Es importante entonces señalar que el código IGS-ISM no es solamente en la práctica un código de seguridad, es mucho más. Fíjense que habla de la seguridad operacional y la prevención de la contaminación. Así que yo diría que más allá de que esté puesto en el SOLAS, también tiene un guiño, una referencia hacia el MARPOL y por qué no hacia el STSW. En definitiva, es un elemento concentrador de toda la cuestión administrativa sobre la cual se va a basar la gestión del riesgo. Y en mayo de 1994, la Conferencia de Países Firmantes lo incorporó como capítulo 9, la gestión de la seguridad y con ello el contenido del código ISM, que en realidad no está dentro del código del convenio, como dijimos, sino que está fuera, está referenciado, pero ya lo incorpora dentro de un documento que es obligatorio, como es el convenio SOLAS, y lo hace ya mandatorio, empezando el 1 de julio de 1998. Es decir, que pronto el código ISM, es decir, el capítulo 9 del SOLAS, va a cumplir los primeros 25 años. Que los cumpla feliz. El código básicamente está integrado por dos partes. La parte A de 12 artículos obligatoria y la parte B que consta de lo que son los documentos oficiales y de verificación, como son los certificados que constituyen el padre o la madre de todos los certificados estatutarios que tiene un buque. En la próxima clase vamos a hablar de los artículos, los componentes y específicamente la construcción del código ISM-IGS. Hasta la próxima, gracias.